charla. ¿Por qué escribir en un mundo que al parecer se está más preocupado por otras cosas que no es la escritura? Sí. ¿Por qué escribir en un mundo en donde el mundo está más preocupado por otras cosas que no es la escritura? Porque así pareciera. Gracias por la pregunta, Edgar Mar. Sí. Pues, ¿por qué escribir en un mundo que está más preocupado por otras cosas? Pues justamente es por esta parte donde la escritura nos permite recrear y generar otros mundos que realmente pueden ser posibles. Porque a través de la escritura podemos tener una comunión con otras personas. En algún momento se nos preguntaba, ¿en qué momento esa experiencia particular, eso que tienes tú, en qué momento se convierte en literatura? Y la respuesta es muy sencilla. En el momento en el que esa experiencia particular toca a un lector, sin la necesidad que tú estés presente para explicarle por qué escribiste eso. En atención a lo que pregunta Edgar Omar, pues justamente se puede escribir para esa parte, para continuar con esta interdependencia, para continuar tocando a esa otredad y para continuar fomentando esa comunión que realmente es lo que nos llega a ser seres humanos y lo que nos tiene justamente en espacios como estos para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo otras personas y sobre todo para compartir perspectivas de vida. En atención a ello creo que es necesario seguir escribiendo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Se vale preguntar lo que gusten, ¿eh? Todo. ¿Sí? ¿Qué liga tienen ustedes con los que inician la lectura? ¿Qué tipo de lectura les podría recomendar para que se creen un hábito? Porque hay una gran deficiencia desde el saber leer, desde el saber comprender, desde saber entender lo que ustedes están escribiendo, porque la lectura se debe de disfrutar, se debe de uno identificar con algún personaje, con algún paisaje, con algún sentimiento que son universales, pero eso no lo explican en la escuela. Eso difícilmente alguien que lee con la profundidad que leen ustedes tiene la capacidad de poderlo, como ustedes lo mismo lo están diciendo, compartir, pero compartirlo con la intensidad que implica la esencia de esa transmisión, porque hay veces que un simple párrafo trae un mensaje muy profundo y ese mensaje profundo nos lleva a una vivencia, como acabas de decirlo. Yo lo único que podría opinar de lo que acaban de ver los tres es que tienen un estilo bien diferente y tienen la capacidad para poderlo a lo mejor ubicar hacia un sector que puede ser el que mayormente los evalúe a ustedes. Entonces, yo nada más quisiera, la pregunta decía, ¿qué vínculo tienen ustedes con las escuelas como para fomentar la lectura? Esa pregunta es interesante. Vínculo institucional, creo que la Sociedad de Escritores Michoacanos está trabajando en eso como para hacer difusión de la literatura y demás. Vínculo personal, yo creo que cada uno desde sus propias actividades busca esa difusión de la literatura y esa promoción de la lectura. Pero ¿qué se puede decir? Creo que primero es el ejemplo. Si en casa un niño ve que papá y mamá leen, el niño pues va a decir que eso está bien, ¿no? Y que eso es normal, y entonces el niño va a leer. Si en casa no hay libros, y papá y mamá solo ven tele y no sé qué, entonces va a ser un poco más complicado. A lo mejor el niño en algún momento encontrará ese libro y descubrirá que le gusta la literatura, que le gusta leer, pero será mucho más largo el proceso. ¿Qué pasa aquí? Que tal vez en la escuela la imposición, es decir, tienes que leer a los clásicos
primero de secundaria y en tercero de secundaria y en primero de prepa y de pronto te dejan leer un libro de 300 páginas para la semana que entra, pues está más interesante el Facebook y el Twitter. Entonces, ¿cómo promover, cómo despertar esta chispa? Creo que es a partir de buscar las semejanzas más que las diferencias. Si te están, no es gratuito que te dejen leer a los clásicos, ¿no? Que tengas que leer la Ilíada, que tengas que leer tantas cosas, sino más bien buscar qué de eso puedes encontrar puntos en común para compartir. ¿Qué historia te está contando como para que tú la puedas hacer propia? Y desde ahí entonces sí, comprenderla y empezar a leerlo, ¿no? Hacer el esfuerzo. Y creo que acá lo que nos hace falta es convencer al otro de que haga ese mínimo esfuerzo por disfrutar de lo que puede encontrar en un libro. Sí. Bueno, en realidad yo tampoco tengo un vínculo con ninguna escuela, ni ningún programa, ninguna institución. Yo les recomendaría si están comenzando a leer. Creo que estamos en una ciudad especialmente donde hay muchísima producción literaria muy buena. Sería muy bueno que se acercaran a gente que está escribiendo, escritores contemporáneos como Guillermo Avilés, que tiene 1000 premios. Óscar Quevedo también, que por ahí tiene su libro del Mar Boca Arriba, Alfredo Carrera, Darío Salapa, que para mí es uno de los jóvenes escritores que tiene mucho potencial, ¿no? Es muy difícil que a veces la gente lea poesía, aunque debería ser. Yo leo más poesía, escribo más poesía, aunque hoy haya leído una narrativa. También que lean a escritores contemporáneos mexicanos, nacionales, como J.M. Servín, Rafa Saavedra, no sé, Mauricio Báez, que son escritores no tan conocidos, no vacas sagradas, pero que tienen un acervo muy rico ya en la literatura, ¿no? Y que vale la pena como acercarse a las librerías a buscar esos nombres, ¿no? Yo, lo que decía Marta, yo la verdad es que cuando empecé a leer nunca fue porque vivieran mis papás leer, no, al contrario, no, nunca lo recuerdo, ¿no? Pero recuerdo que tenían muchísimos libros, siempre compraban libros, nunca los leían, pero los compraban, ¿no? Y a lo mejor eso fue como el acercamiento inevitable a la literatura de mi parte, ¿no? Agradezco la pregunta y pues sí, también en mi caso particular, desde la docencia, específicamente independiente a tener una formación como psicólogo social, en la Universidad Latina imparto las materias de géneros literarios y producción literaria ulteriormente. Y justo lo que se ha comentado previamente por mis compañeras, creo que ese es el punto. Cuando a un joven se le impone a leer algo, a un niño se le impone a leer algo, difícilmente va a atender esa lectura. Considero que un ejemplo paradigmático, al menos nací en el 80, en el 92 era obligado a leer a Pedro Páramo en la secundaria, y uno sale odiando a Pedro Páramo y a la literatura, o sea, no quiere saber nada. Y posteriormente nos pusieron a leer El Llano en Llamas, y yo recuerdo la angustia que sentía porque no encontraba a los personajes del principio en el seguimiento de la historia, y decía, ¿qué pasó? No estoy leyendo bien, algo está sucediendo, y me regresaba, y me regresaba, y me regresaba, hasta que un buen día, después de muchos años, entendí que eran 17 cuentos y no una novela. Ese tipo de angustias alejan a una persona de leer, de acercarse a esta parte. En atención a eso, lo que puedo poner en práctica con mis alumnos justamente es esa parte, sondear cuáles son sus intereses en este punto, ¿no? ¿Qué les interesaría leer? ¿Cuáles son sus temas de interés? Y en atención a ello es que puedo acercar a los autores que he leído para decirles, vamos a trabajar con esto. Y algo muy importante que señala también Alejandra, justamente acercarnos también a los contemporáneos. Los clásicos serán los clásicos y han perdurado al paso del tiempo, y hay que acercarse también a ellos, pero
nos olvidamos de lo que se está haciendo en este momento. Nos olvidamos de la gente a la que sí nos podemos acercar, a la que nos encontramos en un café o en un bar, en su caso, y que podemos dialogar con esas personas para decirle, hey, ¿qué pasa con este texto que escribiste? Que podemos ahí sí tener una interrelación de manera directa. En función de ello, creo que es esa parte. Si alguien comienza a leer un texto y ese texto de cualquier índole literaria le está causando problemas, lo mejor es dejarlo y abocarse a otra cosa que sí le despierte interés y que sí quiera continuar leyendo. Creo que ese es el proceso justamente, y la cuestión psicológica, programación neurolingüística lo dice muy bien: lectoescritura. Primero aprendemos a leer y posteriormente podemos llegar a escribir. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, a menos que haya alguna otra pregunta. ¿Por acá? Ok. Muchas gracias a ustedes por compartir su producción literaria. Creo que es indispensable que existan este tipo de encuentros para que pues todos nosotros podamos enriquecer nuestras vidas con las vivencias de ustedes y con las ficciones también que ustedes han puesto en su obra. Hay una pregunta que recurrentemente he estado haciendo a los escritores que han participado y que me encantaría también saber en relación a ustedes, y es: ¿cuál fue el momento decisivo en el que ustedes pensaron que podrían dedicarse a escribir? ¿Qué es lo que los hizo, digamos, en forma más definitiva, lograr decidir ser escritores? Pues creo que fueron diferentes factores, diferentes razones y distintas experiencias. En el ámbito profesional, yo empecé a tomar cursos de creación literaria, pero más para desarrollar mis habilidades como reportera. En algún momento estuve trabajando como reportera y tenía que escribir mucho en muy poco tiempo, entonces bueno, fue para desarrollar esa habilidad. Pero pues una cosa lleva a la otra, y yo ya tenía algunas lecturas y conocía a muchos autores y me intrigaba este proceso de qué es lo que pasa para que alguien pueda escribir. Y de pronto me encontré con que yo ya lo estaba haciendo, ¿no? Fue así como un proceso natural dentro de mi historia personal, pero también quiero decir que eso sucedió cuando yo ya era muy mayor, ¿no? Yo tenía más de 20. Y tuve que recuperar todos los años, ¿no? Toda la secundaria, toda la prepa y todas las lecturas que ya había hecho, pero que no había leído como se deberían de leer cuando ya quieres escribir. Entonces sí me tocó como doble trabajo, pero fue una experiencia muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo que comencé a ir al taller de creación literaria de Tomás Ribocano. En ese entonces lo daba Larios, que no llegó. Él era el coordinador. Recuerdo que tenía como 18 años, algo así, y apenas había entrado a la Casa de la Cultura. Conocí a un grupo de gente muy especial y muy extraña que fuimos haciendo como una amistad muy, muy entrañable, y que entre nosotros empezó a crecer esa pasión por la literatura, ¿no? A hablar de libros, a volvernos en todo ese rollo, en esa vida literaria, ¿no? Esa pasión que nos transmitía Larios, ¿no? Al hablarnos de los autores, de la poesía, de lo que a él le encantaba, ¿no? Era muy mágico, porque yo recuerdo que me quedaba totalmente en la lela, ¿no? Viéndolo, porque hablaba con una pasión impresionante, además de que es muy, muy buen poeta, ¿no? Y creo que eso y el grupo de gente que conocí fue lo que marcó mi vida en ese momento para decidir escribir.
Tal vez no me he dedicado a publicar tanto como quisiera, pero sin embargo es algo que nunca dejo, ¿no? Que si dejara me haría falta en mi vida, haga lo que haga, ¿no? Siempre. Y aparte dándole como el respeto que se merece escribir, ¿no? Y prepararme para que cada vez pueda ofrecer algo más decente, ¿no? A la gente. Muchas gracias. Pues a título personal fue justamente una experiencia ulterior a la lectura, a las cosas que leía, el material que iba teniendo, y cierto día en medio de una verbena y demás, fue una situación paradigmática que al estar rodeado de gente me sentía completamente solo y quería expresar ese sentimiento de soledad. Y la única manera en la cual mi intuición me dijo que tenía que hacerlo era a manera de la escritura y curiosamente a manera de un poema, a manera de un poema. Entonces sabía que esa era la manera exacta a través de la cual iba a compartir ese sentimiento específico y algo muy importante, ese sentimiento que era muy significativo, ese sentimiento que me volcó a escribir esa parte. En ese momento fue cuando me percaté que logré plasmar lo que estaba sintiendo, y cuando lo leí supe que seguramente alguna persona en cualquier otro sitio lo podía leer y se iba a reconocer en esa parte. En ese momento fue cuando supe que era viable dedicarme a escribir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento para los invitados, y ahora quisiera también volver a presentarles a Mario Ábalos. Para los que no lo oyeron la primera ocasión, tenemos un ratito musical con él de nuevo.